Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casa Árabe y a este acto que organizamos Casa Asia y Casa Árabe conjuntamente. No tengo otro remedio y además me encanta hacerlo, que mis primeras palabras vayan siempre para agradecer al director de Casa Árabe, Eduardo López Busquet, que mientras encontramos una nueva sede en Madrid nos dé asilo político y nos trate también como nos está tratando en Casa Árabe. Y prueba de que las cosas van bien es que estamos siendo capaces de organizar cosas de mutuo interés, como es el acto de hoy. El acto de hoy tiene, para mí concretamente, para Casa Asia en general y para mí en particular, un tinte muy emotivo, porque prácticamente de las primeras cosas que yo organicé hace ya 9 años llegando a Madrid fue con Eva sobre las cuevas de Ayanta, y en aquel momento ese enano de ahí estaba aquí. Y entonces y el ver que después de tanto tiempo hoy estamos presentando, no es obviamente el primer libro de Eva, pero sí un libro editado también por Editorial Acal, a quien también quiero felicitar, Jesús, porque sigáis acometiendo y publicando este tipo de libros. O sea, entre todos vamos a conseguir que se puedan publicar, que se vendan y que podamos seguir contribuyendo al conocimiento de la cultura y del arte. Bueno, todos los que estáis aquí creo que sabéis quiénes son Eva y Carmen. Carmen es la gran pionera del arte de Asia Oriental en España, es la maestra, es la que ha marcado el camino y el cómo se hacen las cosas y cómo se relaciona uno, ¿no? Y va mucho más allá de lo que es simplemente, como comentábamos antes Eva y yo, y como ella lo vive, mucho más de lo que ha sido una relación entre, en este caso, profesora y alumna y luego colegas, es realmente la formación de una escuela. O sea, a Carmen hay que agradecerle eso. Eva quería que dijera todos los años que llevas dando y has dado clase, pero no sé si te van a gustar, Carmen. 40 años, es que como está a estrenar, yo no sé lo que va diciendo por ahí. Y bueno, pues Carmen, sabéis que ha sido 40 años profesora de arte oriental, la gran promotora del grupo de estudios Asia, la que empezó y colaboró para el fondo bibliográfico que actualmente se encuentra en la Complutense sobre historia del arte oriental, y ha publicado un montón de cosas, ha ayudado a catalogar infinitos objetos en todos los museos, saltando de las teteras chinas a las antigüedades indias más extrañas, y ha comisariado, como no podría ser de otra manera, numerosas exposiciones. Eva es su discípula y, por lo tanto, ha hecho cosas muy parecidas. Ha publicado muchos libros, es una de las primeras especialistas, como mencionaba antes Carmen, y profesora titular de arte oriental. Cada vez que ves a Eva y te viene con un nuevo proyecto, viene con un proyecto para ella y para toda la gente que trabaja con ella y para toda la gente que está interesada en ese área, y nosotros, desde luego, siempre donde esté Casa Asia, contará con nuestro apoyo para cualquier proyecto que vaya a comenzar. O sea, la seguimos a pies juntillas. También ha comisariado numerosas exposiciones, es un alma viajera, ha estudiado y viajado por muchos sitios, pues desde Delhi hasta México, pasando por el SOAS en Londres, y también por numerosas instituciones, desde sitios tan atípicos como puede ser el IES, hasta sitios mucho más cerca de lo que ha sido su área de estudio, como es la Nehru University. Pero sobre todo Eva, y los que la conocéis, la habéis escuchado ya en otras ocasiones, es una gran contadora de historias, y eso también lo aprendió
yo creo que de su maestra, Carmen, son dos grandes contadoras de historias. Yo no quiero decir nada más, creo que ya me he pasado. Agradecer a Jesús una vez más que hayan publicado acá este libro, y voy a dar a continuación la palabra al director de Casa Árabe, Eduardo López Busquet. Muchas gracias, Teresa. Para nosotros es como Casa Árabe un privilegio poder tener esta presentación hoy aquí del libro del arte de India. Y lo es porque hemos descubierto la posibilidad, ya hace bastantes meses, la posibilidad de hacer sinergias con Casa Árabe, y esta es una magnífica oportunidad. Pero nosotros, con Casa Asia, perdón. Pero nosotros como Casa Árabe también somos el Instituto de Estudios del Mundo Árabe y Musulmán, y por tanto tenemos una vocación hacia países que no son propiamente árabes, pero que forman parte de esa estela musulmana. Por tanto, al menos una parte del arte indio no nos es extraña, una parte importante y unas relaciones importantes con países árabes o con países de otros entornos asiáticos o incluso africanos. Y por tanto, hoy tenemos la oportunidad precisamente de trabajar este tema y trabajar con esa sinergia. Recientemente se inauguró una magnífica exposición llamada Nur, la luz, que se presenta por parte de la Fundación Focus Abengoa en Sevilla, en Los Venerables de Sevilla. Es una magnífica exposición que quien no la haya visitado debe visitarla, y ahí comprobarán que entre los diferentes países de los que han llegado piezas importantes están la India y Pakistán. Luego, digamos, arte islámico con una manifestación reciente, todavía vigente en este momento en Sevilla, que posteriormente irá a Dallas. Esta mañana mismo he tenido oportunidad de participar en la inauguración de una magnífica exposición en la Alhambra sobre las artes y las culturas de Al-Ándalus, el poder de la Alhambra. Y aunque esta exposición es una exposición que está muy centrada en instrumentos, en artefactos, en piezas vinculadas a la propia Alhambra y al reino nazarí, lo cierto es que no deja de mostrar las intensas relaciones con otras partes no solo de países árabes, sino en concreto de la India. La influencia de los mongoles es una influencia central en todo el arte, y no solo en el arte, sino en la cultura y el pensamiento en general de los países árabes. Y esta mañana, por ejemplo, mientras estaban presentando, o el comisario estaba explicando la exposición, destacaba cómo, al contrario de lo que se piensa, no hay una prohibición genérica en el Islam de las figuras y, por tanto, de la manera de construir figurativamente. Pero si alguien es identificado como el gran impulsor de la presencia de la imagen en el arte, son los mongoles y sus relaciones también con países como Persia. Por tanto, curiosamente, aquí solemos decir que si la lengua central del mundo árabe islámico, la lengua base, la lengua clave, la lengua de conocimiento y de transmisión de valores religiosos es el árabe, el arte siempre es islámico. Y el arte es islámico porque se desarrolla o se vincula o nace en Oriente y va hacia Occidente, o nace en Occidente y va hacia Oriente. Es decir, es típico escuchar las exposiciones o las presentaciones de Córdoba a China, de Córdoba a Samarcanda o de Córdoba a India. Por tanto, repito, y con esto concluyo, para nosotros es un privilegio, no solo por poner en evidencia que tenemos una gran capacidad de sinergia y de creación, precisamente por esa sinergia de valor añadido al trabajar con Casa Asia, sino porque de alguna manera hoy nos sentimos, al menos en una parte que quizás sea de entre el 25% y el 33%, partes también específicos de esta presentación. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Jesús Espino es el subdirector de edición de ACAL y tienes la palabra en este momento. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Ante todo, quiero agradecer tanto a Casa Árabe como a Casa Asia que nos hayan acogido tan amablemente hoy para celebrar todo un acontecimiento. Y uso el término acontecimiento en el más estricto sentido de la palabra, porque presentar un libro
de estas características, escrito por una autora española, con esta visión de conjunto, la envergadura y la profundidad, no deja de ser un milagro. Un milagro que de la Universidad Española salga un libro de perspectiva y de proyección internacional, que vaya más allá de los campanarios, las iglesias parroquiales, que todos nos gusta y que son muy fáciles de estudiar, pero claro, para eso hay que conocer a la autora. Curiosamente, Eva y yo coincidimos, no sé si se acuerda ella, cuando estábamos terminando la carrera los dos, porque yo también soy historiador del arte, yo soy de la sección iglesias parroquiales. Medievalista. ¿Y quién era Eva? Era una persona extraña, rara, que de repente decía: voy a aprovechar el verano y me voy a coger un autobús en Ámsterdam y me voy a ir a la India en autobús. Pues sí, y esa pasión que sentía por la India, que le había generado Carmen García Ormaechea, también otra rara avis de la Universidad Española, pues indudablemente no era por una cuestión de folclore, tipismo, qué exótico queda, no, es que ella ya tenía muy claro hacia dónde quería avanzar y lo que quería era conocer y profundizar en el conocimiento de un mundo tan fascinante como es el de la India, y desde el campo del arte. Y además no solo es un libro sobre arte hindú, sobre arte jaín, o sobre arte budista en la India, o sobre la India mogola, no, lo hace más complicado todavía. Desde las civilizaciones neolíticas hasta el más puro y estricto presente. Y lo que hace es un compendio que probablemente no tenga parangón ahora mismo en el panorama internacional, porque lo que nos muestra es cómo en la India se genera una tradición artística de unos 3000 años, una poca cosa total, para que luego veamos el caso que le hacemos aquí normalmente a esas culturillas asiáticas, no sé, Japón, China, India, 3000, 4000 años, que nos dan vueltas en mil cosas, pero hacia las que curiosamente y desde el mundo académico y desde el mundo habitual de nuestra sociedad damos tranquilamente la espalda y lo tratamos como una cuestión meramente exótica en los márgenes de nuestra vida cultural. Bueno, pues lo que demuestra es que todas las etapas, desde las civilizaciones del Valle del Indo hasta llegar a nuestros días, lo que hacen es ir sumando, irse apoyando unas de otras para dar lugar a una creación artística que termina, por ejemplo, en una de sus figuras internacionales más conocidas actualmente, que es Anish Kapoor. Pues es que es muy difícil entenderlo sin entender todo lo anterior que surge desde las civilizaciones neolíticas. Y no se entiende sin entender los contextos culturales, sociales, religiosos, etcétera, en los que se ha generado ese arte a lo largo de los milenios. Y es que eso también lo explica Eva muy bien. No se limita a la descripción de piezas, no se limita a la descripción tipológica, sino que va más allá lo que debe hacer un historiador del arte, que es darnos las claves para entender el por qué se hace, el cómo se interpreta y el cómo se utilizan determinados artefactos, determinados edificios dentro de un tejido cultural más amplio como es el de la civilización india. Este libro surgió hace años, porque cuando coincidimos Eva y yo una vez, y como Eva es así, antes lo decía Teresa Gutiérrez del Amo, que llega con nuevos proyectos, me dice: tú me vas a publicar mi libro. Y dije: hombre, Eva, pues a ver, también es cierto que si no hubiese sabido quién es Eva y de lo que es capaz de dar, no le hubiésemos publicado su libro en ACAL. Pero dijimos, bueno, y me dijo: ponme condiciones. Digo, hombre, pues no sé, ¿cuántas imágenes puedo poner? Digo, hombre, las que quieras. Claro, luego las que quieras se me presentó con 900 ilustraciones. Dije, hombre, Eva, vamos a tener que recortar un poquito, y aún así ha salido una cosa bastante sólida. Y a Eva, en este sentido, nosotros en ACAL hemos sido unos meros intermediarios, es decir, sí que es cierto que nos gusta hacer proyectos un poco locos, arriesgados, porque merecen la pena y porque nadie los defiende en este país, a lo mejor se defienden poco, y la verdad es que era muy interesante porque
Pues porque hay un vacío inmenso en la bibliografía en español, pues sobre las culturas asiáticas, sobre la cultura africana, sobre el arte chino, sobre el arte japonés, sobre cualquier cosa que no sea el enésimo libro sobre el Renacimiento italiano, sobre la Venecia del Renacimiento, la 19ª visión, que es refrito sobre la pintura de Caravaggio, etcétera, etcétera, o, en el mejor de los casos, sobre la pintura española del siglo de oro, léase Velázquez, porque ni siquiera la generación posvelazqueña es tratada con el suficiente interés. Entonces, había huecos que cubrir y este era un hueco importante. Y, indudablemente, Eva era la persona adecuada para hacerlo. Eva ha tenido paciencia, ha sido machacona, pero ha sido machacona con mucha calma, como una gota de agua lenta y suave que va consiguiendo sus cuestiones, pero nunca, y ahí sí que de agradecerle y le estaré eternamente agradecido, la comprensión que ha tenido en todo momento para dar forma a un proyecto que es difícil pues por lo que supone, por lo que se ha dicho ya en esta mesa, editar un libro de estas características en un país como España, donde, pues bueno, y me congratulo de ver hoy cómo está la sala, es decir, no se me saltan las lágrimas de emoción de milagro, pero me congratulo de que se generen estos intereses. Y bueno, y es un libro además que no solo eso, sino que esperamos que tenga mucho recorrido en América Latina, porque lo defenderemos en México y lo defenderemos allí en otros lugares donde sí que determinadas cátedras y departamentos de estudios orientales tienen también su fortaleza. E insisto, Eva ha estado dispuesta en todo momento a revisar una y otra vez pruebas, a recortar imágenes, aunque me decía, bueno, me quitas 10 pero te meto 5. Al final crecía en 3. Pero siempre con comprensión, nunca desde la imposición, siempre en un diálogo fructífero que ha sido una de las cosas más hermosas que ha tenido este trabajo, y es que, aparte de algo que no suele ser muy normal, el diálogo entre autor y editor en este caso creo que ha sido particularmente entretenido e interesante, y aunque ha sido un libro que ha llevado mucho trabajo, cuando se trabaja en esas condiciones, cuando el trabajo es algo más que una mera repetición de rutinas mecánicas, cuando encuentras interlocutores que entienden cuál es tu trabajo y que ellos encuentran en ti a alguien que también entiende cuál es su trabajo, esto más que un trabajo se convierte en un auténtico placer. Es un placer al que me dedico desde hace ya muchos años, una editorial que seguirá apostando por este tipo de proyectos siempre que sea posible y mientras nos queden energías para hacerlo, porque últimamente parece que todos son complicaciones para seguir apostando por estos proyectos, pero nosotros, inasequibles al desaliento, seguiremos y seguiremos recibiendo proyectos, ideas y propuestas de este tipo. Unas se podrán llevar a cabo, otras no, pero lo que está claro es que libros como este no solo enriquecen la bibliografía sobre la India y sobre Asia escrita en español, sino que dignifican la profesión de profesor universitario como docente y como investigador. Y creo que eso es algo que debería llenarnos de orgullo a todos. O sea que, Eva, muchísimas gracias por todo, por ofrecernos el libro, por tu colaboración en todo momento, por tu comprensión y porque, bueno, por fin estamos viendo a tu niño aquí hoy en presente. Muchas gracias, Jesús. Y ahora, Carmen, como dicen los americanos, the floor is yours. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un inmenso placer, como se pueden imaginar, además, después de haber oído la introducción de mis colegas, el estar aquí con vosotros, rodeada de tantísimo cariño. Quiero que sepáis desde un principio que estamos asistiendo, o que estáis asistiendo a un acto de amor, de amistad, porque tengo el orgullo inmenso de poder decir que se me ha, ¿cómo se dice?, dedicado un libro. Eva me ha dedicado a mí este libro, que es la suma de todas nuestras conversaciones, de todos nuestros viajes juntas, y de todo nuestro disfrute, porque realmente no sabéis el placer que es hablar de arte indio con Eva y visitar India con ella. Conmigo también, pero más con ella. Bien, una vez dicho esto, y habiéndote oído en las dificultades que habéis tenido, yo os quiero felicitar a la editorial ACAL, porque es impecable no solo el cúmulo de imágenes, sino también las transcripciones, a las que tú no has mencionado, no has dado valor, pero es muy extraño ver un libro editado en España
con tanto rigor a la hora de transcribir los signos diacríticos y el sánscrito en un texto castellano, en un texto español. De manera que el glosario, los términos interiores, las explicaciones fonéticas, un rigor también muy grande en los esquemas que servirán seguro a todos los lectores y especialmente a los alumnos para comprender mejor el libro. Todo el trabajo gráfico, de verdad, impecable. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar brevemente, lo más brevemente posible, y me ha costado mucho también ir quitando imágenes, ir quitando apartados, el explicarles el valor de este libro de Eva. Desde un primer momento, ella se plantea el hacer el manual de todo el arte indio, desde el paleolítico, como decía, hasta las últimas intervenciones de Anish Kapoor. Pero ¿cómo atacar? Y cómo plantear esta inmensidad de territorio y de cronología, intentando hacer fácil la comprensión al lector de un arte riquísimo, desbordante, donde vamos a presentar arquitectura, escultura, pintura, muchas veces todo ello interrelacionado. Y lo primero que hace, a ver, esto es así, y lo primero que hace, y lo primero que hace es explicarnos, darnos unos datos geográficos que aparentemente no tienen mucha importancia, pero que después vemos cómo se convierte este factor geográfico en un factor estético. Y a lo largo de todo el libro vamos a ir viendo cómo la noción del tiempo que ella ha explicado al principio, que se debe al ciclo monzónico, cómo la narratividad india va variando a base de ciclos y no de un crecimiento lineal como estamos acostumbrados en Occidente. O cómo, por ejemplo, la integración de la naturaleza en arte va haciendo que los templos parezcan montañas, porque los dioses viven en las montañas. Cómo la penetración en la cueva supone también la penetración en la tierra madre, en la diosa madre. El Santa Santorum de los templos hindúes se llama Garbhagriha, que quiere decir literalmente cámara uterina. Esa integración en la naturaleza, el concepto del tiempo, que ella explica al principio como un factor geográfico, vemos después que silvana a lo largo de todo el libro. No hubiera sido posible, no solamente ya para explicar las regiones del norte y las del sur y cómo se van solapando unas dinastías y otras, no solamente los materiales distintos de unas regiones u otras, cómo los cultos locales de cada lugar ubican un determinado tipo de templo porque el dios de ese culto local necesita estas estancias o estos ritos. En fin, yo en la introducción al factor geográfico me parece siempre fundamental y ella lo ha realizado muy bien. Para explicar esto estoy poniéndoles un ejemplo materializado, totalmente contemporáneo. Fue puesta la primera piedra en 1921, en plena Satyagraha, en plena lucha por la independencia de India. Lo inaugura Mahatma Gandhi, se llama el Bharata Mata Mandir, que quiere decir literalmente santuario a la diosa madre, llamando a esa unidad del territorio indio, que realmente es más que un factor geográfico, como digo, es un factor estético también y desde luego cultural. Bien. Otro de los grandes valores del libro, y aquí Eva te doy la enhorabuena porque me has parecido muy valiente, es originalísimo, es la única vez que yo he visto un arte así reflejado en un manual de historia del arte indio, es el apartado en los capítulos dedicados al arte rural, al arte de las mujeres, que jugaron también un magnífico papel en la independencia, que ahora se está recuperando, todo el papel también de la artesanía. Hablaba el otro día con unos amigos, el término shilpin quiere decir artista, y todo es shilpa, todo es el arte que se realiza, no el kala, no el arte con mayúsculas, el arte que se realiza, el arte que se elabora, el arte que se procesa, eso es shilpa, y el artista es el shilpin. Bien, pues él explica perfectamente el arte de los devadasi, el arte de las mujeres rurales, cómo cuando vemos estos mandalas que hacen las mujeres inclinadas en la tierra con esa cadencia de movimientos, a veces también recitando los mantras, se va uniendo ahí en esta performance, toda esa mezcla de escenografía, de música, de plástica. Es realmente un proceso mucho más bonito casi que ver todo el proceso que el resultado. Es un arte efímero, es un arte que vuela, es un arte que se embarra con la lluvia. Realmente es un arte que estaba nada considerado,
que el planteamiento del arte contemporáneo indio intenta recuperarlo y que Eva ha sabido muy bien verlo y plasmarlo en el libro, y totalmente original. Muchas gracias, Eva. Bien. Después también tiene otros capítulos absolutamente justos que deberían siempre estar presentes, que es los apartados o los capítulos dedicados al arte jaina y al arte sikh, que hay monografías a lo mejor del sikhismo o que hay monografías del jainismo, pero no del arte. Entonces, esos apartados también son de deuda con el arte jaina y con el arte sikh, pero tampoco suelen aparecer. Se suelen explicar combinándose con el arte hindú o con el arte mogol, los que tienen características muy comunes. Bien. Una vez que explica estos capítulos, ya pasa a desarrollar la historia del arte indio. Voy a intentar ser muy breve, voy a ir muy rápido. Después, si quieren alguna explicación más profunda, pues me lo dicen, porque tampoco quiero que esto se prolongue mucho. Empieza con el Paleolítico y sobre todo con la civilización del Valle del Indo, porque es ya donde se empiezan a ver pautas de comportamiento, como decía Jesús, pautas de comportamiento a lo largo de toda la historia del arte indio. Por ejemplo, el estanque de abluciones, que aquí vemos de Mohenjo-Daro, una de las ciudades principales de la civilización del Indo, del tercer y segundo milenio antes de Cristo, es el lugar, el punto de encuentro de esta civilización. No hay un edificio con una mejor calidad de materiales o un espacio determinado que permita pensar en un templo o en un palacio. El lugar de encuentro, el lugar sagrado es el estanque de abluciones. En torno a estos estanques de abluciones y a estas zonas más sagradas se desarrollan ciudades urbanizadas en retícula, con alcantarillado, con sifones, con sistemas de bombas que suben el agua a las casas, o sea, con un nivel de vida, ahora está en Pakistán, con un nivel de vida incluso mejor que el de los poblados que circundan todas estas ruinas. También en la civilización del Valle del Indo empiezan otras concomitancias importantísimas en la escultura. Estos dos famosos torsos de Jarapa, datados por el carbono 14 del 2000 a.C., empiezan ya a combinar materiales, el torso masculino negro, el masculino rojo, perdón, el torso femenino negro, en caliza, en pórfido. Se salen del esquematismo propio del neolítico. Aquí ya tenemos una llamada de atención del comportamiento del arte indio en un pleno naturalismo. Están tomando el modelo del natural, tratan las superficies, lo táctil, el hacer palpable lo divino en lo trascendental, lo táctil, también los cultos de sexualidad, esa sexualidad inherente a la civilización india que vamos a ver cómo se prolonga también y cómo matiza hasta el budismo. Bien. Que es precisamente la ausencia de lo terrenal. Bueno, pues hasta en el budismo vamos a encontrar aspectos de esta sexualidad india. Y también la constante iconográfica de la multiplicación de cabezas para la omnisciencia y de brazos para la omnipotencia, que siempre nos asombran a todos los occidentales, esas figuras con muchas cabezas y muchos brazos que simbolizan muy gráficamente mucha sabiduría y mucho poder. Pues todo esto se está encontrando en el Valle del Indo. También encontramos aquí por primera vez, por ejemplo, la yoni, que es el símbolo vaginal, y el lingam, el símbolo fálico. Indudablemente el culto sexual es importante, los rituales sexuales eran importantes, y eso, como digo, va a ir permaneciendo. Después ya el arte monumental, el arte público, el arte que ya mantiene un mensaje más universal, el arte que se hace en piedra, con un deseo de perdurabilidad, con un deseo de permanencia. Eso tenemos que esperar hasta el siglo III a.C. para que surja un arte monumental dictado desde una corte con un interés específico. Y esto lo realiza el emperador Ashoka, que tienen aquí el nombre, el emperador Ashoka, en el siglo III a.C. Se convierte al budismo, toma la ética budista como una moral cívica, como la base de una moral cívica, unifica todo el imperio y manda construir, levantar stupas y stamjas. Aquí tienen el stupa, es la forma redonda, el monumento funerario budista de peregrinación, y el stamja es la columna en la que hace los edictos, mezclando, como os digo, los intereses del budismo y del imperio para el pueblo. Todos estos hechos monumentales los ubica en lugares estratégicos o en las entradas de ciudades o en grandes monasterios para que los súbditos viajen por toda India, se conozcan y se comuniquen. Tiene todo un planteamiento, como digo, una utilización política del budismo como vehículo de unificación. Bien. En los remates de estas estamjas
vamos a ver las primeras iconografías budistas. Este capitel que tienen ustedes aquí, que mide más de 2 metros de altura y está realizado en una arenisca etsunar pulimentada, magnífica, la mejor arenisca india, una técnica que hoy no se sabe cómo se hacía, plantea, es el emblema del emperador Ashoka, del Imperio Maurya, y es el emblema de la India Union actual, porque son los 2 únicos momentos de India en que está gobernada por un gobierno indio. Es un gobierno autónomo y está ocupando casi todo el territorio, está unificando el territorio. Los 2 únicos momentos de la historia de India. Después ha habido, por supuesto, no solo los mogoles, también los británicos invaden India y la gobiernan unitariamente, pero son dinastías extranjeras o gobiernos extranjeros. Los 2 únicos momentos independientes y autónomos de una unión india es en el siglo III a.C. con Ashoka y en la actualidad con la independencia de India, con la India Union. Por eso no es extraño que se acogiera este capitel como símbolo que aparece en las banderas, acuñado en las monedas, en la tarjeta del embajador que te da. Bien. Aquí el emperador Ashoka lo que está haciendo es el interés de la aristocracia con esos leones heráldicos, el interés del pueblo con esos animales dinámicos y naturalistas. En una misma obra hay varios estilos diferentes para dar más estímulo, más impulso, más fuerza al mensaje. Y por último, en el basamento, sujetando todo, está esa abstracción geométrica de un capitel en forma de flor de loto invertida, que es símbolo de pureza y universalidad y que es el símbolo del budismo. Entonces el budismo, con su poder macizo y sólido, con su pensamiento, con su ética, soporta ese dinamismo del pueblo que lleva la voz de Buda a los 4 puntos cardinales, y encima está el león heráldico, el león imperial, pero que también simboliza a Buda predicando las 4 verdades a los 4 puntos cardinales, etc. Entonces, me voy a detener fundamentalmente en esta pieza, después no me voy a detener tanto en las demás, pero sí quiero que vean que esa variedad estilística obedece a un planteamiento, supone la madurez y la riqueza de la estatuaria y de la escultura india desde muy, muy antiguo, desde hace muchos, muchos años, mucho más que nosotros estamos acostumbrados a ver la escultura en mármol y en bronce nada más, escultura que proviene del mundo clásico con sus distintas variantes, pero por ejemplo la expresión de materiales, la diversidad de estilos en una misma pieza nos choca, no entendemos bueno, pues todo esto va a enriquecer mucho más el mensaje, y eso India, el arte indio lo tiene muy claro desde el principio. Otro de los temas en los que se puede ver también esto es que en torno a los stupas, los lugares de concentración, que son monumentos budistas de peregrinación, las puertas y el deambulatorio se llenan, se cuajan de relieves para explicarle al fiel inculto, al fiel que no llega a los textos, la vida moralizante de Buda. Y entonces se despliegan los sutras, se desenrollan los rollos de textos, aquí de imágenes, para presentar los sucesos más importantes y moralizantes de la vida de Buda, alternándose, articulándose con algunos elementos todavía aristocráticos, como ven, con leones alados, etcétera, que provienen de este mundo imperial maurya del que les acabo de hablar, y por otra parte, los elementos del pueblo, los elefantes, que son la fuerza de la tradición, y las yaksinis, de las que ahora les hablaré, que son elementos con forma arquitectónica de sujeción, zapatas y basamentos y basas, en bulto redondo, como una expresión clarísima, simbolizando con la triple técnica, simbolizando que todo el budismo va a triunfar gracias a la fuerza del fervor popular y al patrocinio de la nobleza, simplemente por la ubicación de los temas, por las distintas técnicas o los distintos estilos. Esto que estamos viendo es del siglo I a.C., es las puertas de acceso y el deambulatorio del stupa número 1 de Sanche. Siglo I a.C., la escultura. Bien, estas yaksinis le enseñan al fiel cómo actuar. La yaksini es un genio arbóreo de fertilidad femenina. Todavía hoy en India, como pueden ver en la fotografía de la derecha, se puede ver a mujeres, sobre todo en zonas rurales, acudir a un árbol de fertilidad, a un árbol que tiene tradición de que produce fertilidad, colgar unas bolsas de tela con unos monigotes de barro dentro, que son la matriz y el feto,
para pedirle fertilidad al árbol. Cuando el árbol le satisface este deseo, encarga a un escultor un falo decorado con kundalinis. Kundalinis son con forma de serpiente, es la energía sexual. Todo ello, como ven, muy mezclado y que podemos remontarnos al neolítico. Hay cerámicas neolíticas, se ven las serpientes en torno o muy cerca del árbol de fertilidad. Perdón. Así, la Yaksini está enseñando a las fieles que se acerquen a dar una patadita al árbol para reclamar su propia atención, que es lo que se debe hacer, balanceando la melena, balanceando las caderas, ciñéndose a la ley del marco, a la ley del propio forma de zapata y desafiando la gravedad. Realmente es una obra impresionante. Bien. El budismo sigue creciendo y llega un momento en que hay una dinastía que lo lanza al exterior, y para lanzarlo al exterior, porque el prestigio del budismo va a ir unido a su propio prestigio, lo extiende por toda la ruta de la seda, y para captar, para iluminar, que es lo que dicen los budistas, nuevas almas, lo que hace es crear imagen de culto. Y aquí, Eva, te lo agradezco muchísimo, porque siendo todavía ella quizá becaria o estaba preparando la tesis, un día me dijo una frase: no, porque es que India salta del culto a las imágenes a la imagen de culto. Y dije yo, qué bueno, qué bien expresado. Efectivamente, el culto a las imágenes, el hombre está huyendo en todas las civilizaciones, pero hay un momento en que son absolutamente conscientes de que no van a crear una imagen más, no, van a crear una imagen de culto, con una plástica sacra, para que el fiel se acerque a la imagen y se postre con devoción a los pies de la imagen. Una plástica sacra que hace que el mandala, que respalda la cabeza de Buda, y el manto lo recoja como en una mandorla mística, como en una hornacina, para forzar esa visión frontal y acoger, darle un poco de reposo también al fiel. Y el idealismo con el que se crea esta imagen de culto, no es un idealismo antropocéntrico, no se busca al hombre más bello. Hubo algunas escuelas greco-búdicas que sí buscaban un Buda apolíneo. No. El Buda indio, por excelencia, va a estar idealizado, va a idealizarse siguiendo Sadrisya en la ciencia de las comparaciones, que toma formas de la naturaleza que no tienen nada que ver con la forma humana, pero que transmiten una emoción, una sensación de pureza, de flexibilidad, de ternura, de rectitud, de compasión. Por ejemplo, la caracola en los pliegues del cuello para Buda, por la función gutural de su sermón, de su palabra, y por la eternidad de su sonido, o el huevo también imprecedero en su forma, en su tensión, para la cabeza, para los hombros y los brazos, la cabeza y la trompa del elefante, las vainas para los dedos, con toda la potencialidad de las semillas, rectitud como las piernas de palmera, etcétera, etcétera, etcétera. A través de formas totalmente distintas que producen una emoción, se concibe este idealismo de ideas, este idealismo conceptual para una imagen de culto india como es la de Buda. Y en el siglo IV y V después de Cristo se crean las imágenes prototípicas de Buda, que vamos a ver no solamente en India, en la Ruta de la Seda o incluso en los monasterios budistas españoles. El Buda de pie, el Buda erguido, será este típico Buda del siglo IV, como les digo, voy a no entrar en detalles. Y el Buda sedente, este Buda será siempre el Buda con otros gestos, otros mudras, pero será siempre el Buda de Sarnath, el Buda enseñante, el Buda que hace girar la rueda de la enseñanza, en su postura de loto, sobre un trono o sobre una flor de loto también, y su Padmasana con su mudra de hacer girar la rueda de la enseñanza, el Dharma Chakra Mudra. Bueno, son los dos prototipos de imagen de Buda que se extiende por todo el mundo hasta la actualidad, desde el siglo IV y V después de Cristo. Y Eva cierra la etapa budista con Ayanta, que es un broche de oro realmente. Y claro, yo cuando, después de leerle su libro sobre Ayanta, después de leerle y dirigirle la tesis, le decía, pero quiero más de Ayanta, me hubiera gustado mucho que hubieras puesto más cosas de Ayanta, pero ha sido muy justa, se ha sacrificado, y en vez de volver a escribir sobre Ayanta, ha escrito lo preciso, ha explicado perfectamente la historia de las cuevas, el papel que jugaron también en la reivindicación nacionalista, cuando los estudiantes indios venían a instruirse a las cuevas de Ayanta y dejaron de copiar los vaciados de yeso del Partenón y los grabados y los óleos occidentales. Explica toda la historia, toda la formación de las cuevas, que tiene una larguísima tradición en India, la arquitectura rupestre, la técnica, pero la escenografía, todo. Pero a mí me hubiera gustado todavía más que explicaras más
Ayanta. Pero bueno, tienen el otro libro para los que les interese. Entonces, no solo la belleza de estas cuevas, arquitectónica y escultóricamente, por la perfección de sus portadas, de sus interiores, como ven, todo esto es excavado, esculpido, sino sobre todo fueron muy famosas por las piedras, por las pinturas. Las pinturas las pinturas se realizan según Walter Scott y Eva Fernández del Campo, que estuvieron trabajando juntos. Walter Scott es el máximo... ¿Walter Scott? Smith. Spink, Spink, el máximo especialista de las pinturas de Ayanta, estuvo trabajando Eva allí con él, parece ser que son del siglo V y que cuando poco después se abandonan las cuevas, quedaron las pinturas prácticamente intactas. El ritual budista hindú manda remozar las pinturas una y otra vez para que estén nuevas y resplandecientes, con lo cual se van perdiendo los originales. Pero al abandonarse las cuevas, poco después, estas pinturas se preservaron tal cual. Han sufrido bastante por el estado de conservación, pero bueno... Entonces les he traído la figura, o os he traído la figura más emblemática, que es el Padmapani, el que lleva el Bodhisattva, un ser divino, un ser iluminado que lleva el loto azul, el de máxima pureza, a la izquierda, y a la derecha, bueno, el Bodhisattva mide más de 2 metros, la figura completa ocupa un enorme panel en uno de los interiores, y el detalle, sin embargo, las otras figuras, si las alargáramos, a lo mejor medirían 1 metro más o menos. Pues este detalle, porque la figura femenina es la auténtica protagonista de Ayanta, en unas pinturas budistas que nos cuentan las historias de Buda, los nacimientos anteriores de Buda, los Jataka, y sin embargo la mujer, la moda femenina, las costumbres de la corte, escenas enteras de bailarinas, de músicas, verdaderamente es la gran protagonista, con todos sus gestos, sus emociones, la transmisión de su alegría, de su miedo o de su ira. Bien, porque ya... Las pinturas de Ayanta en el siglo V, como les digo, porque ya en estos momentos se están recopilando tratados antiguos que se habían transmitido oralmente y ahora ya empiezan los primeros manuscritos y las primeras recopilaciones de Tantra, de textos Tantra o de Tantra, que se llama, es lo mismo. Tantra es trama y es el propio libro, el propio trama y es el propio libro, el propio texto. Bueno, pues... El Tantra, que como les decía es prácticamente inherente al pensamiento indio desde su primera civilización, plantea que la energía femenina es la primera en ser consciente de sí misma y en empezar a manifestarse, se va separando de la energía masculina. En el canto rodado bengalí, ritualizado en el siglo XIV, que ven a la izquierda, el veteado natural más oscuro es la energía femenina, la Shakti, como explica Eva en el libro, la Shakti, materializándose, tomando conciencia de sí misma y empezando a desprenderse de la energía masculina. Será la Shakti, la energía femenina, la que acabe creando el mundo, danzando, y nos vuelve a aquel primer torso femenino oscuro que parecía que danzaba con su torsión iniciando el paso de baile con la pierna izquierda, el torso femenino de Harappa. Entonces todo esto está muy entremezclado unas cosas y otras. En esta época, justo cuando en el 490, a finales del siglo V, se desmembra el Imperio Maurya, es una época de inestabilidad donde las distintas dinastías empiezan a pugnar por sus territorios y vuelve la energía femenina, pero vuelve la energía femenina también luchando. Y entonces se crea uno de los primeros templos más importantes en piedra hindúes en India, dedicado a la diosa Durga. Durga es la diosa de la guerra, es la virgen, la doncella, creada con las energías de todos los dioses la arman y por eso tiene tantos brazos, con el tridente de Shiva, la rueda llameante de Vishnu, el Vajra, el rayo de Indra, del dios de la lluvia, la maza de Skanda, el dios de la guerra. Ella es la única capaz de montar al león o al tigre y es la única capaz de matar a la res, a esa especie de demonio búfalo, que también tiene un magnífico capítulo en otro libro, perdónenme, dirigido por Chantal Mayar. Es que es muy bueno, en el que explica cómo este culto a la diosa Durga también está transmitiendo la lucha de los agricultores y matriarcales aborígenes de la civilización del Valle del Indo contra las invasiones arias e indoeuropeas a partir del 1500. Los indoeuropeos son jinetes, patriarcales, ganaderos, que son los que introducen su capital, su res, su ganado en India, y son los que imponen el culto también a la vaca sagrada. Pero bueno,
Entonces, esta tradición matriarcal, esta tradición de la energía femenina venciendo a la res, puede también ser interpretada como una evocación de esa fuerza femenina matriarcal frente a los invasores masculinos, patriarcales, etc. Bien. Y es lógico, desde luego, que estos cultos sexuales lleven a acabar creando la imagen de culto más conocida en India. En casi todos los templos, a partir del siglo X, vemos que el objeto de culto en el Sancta Sanctorum es este falo, este lingam embutido en la vagina, en la vulva, en la yoni. Lingam yoni es el objeto de culto más frecuente. Hay que tener en cuenta que el sistema de reencarnaciones indios hace que la vida y la muerte sean igual de positivas, porque no hay vida sin muerte. Entonces todo esto se acaba canalizando al dios Shiva, que es el dios funerario, el dios de la muerte, pero es el único dios que con su potencia creadora puede volver a dar vida. Entonces la potencia creadora del Lingam yoni se acaba asociando a Shiva, pero sería incluso algo totalmente inherente y anterior a la propia imagen del dios. Es a Shiva al que se realizan las esculturas más impresionantes desde mi punto de vista en India, como esta Trimurti de Shiva, esta triple presentación, esta triple presencia de Shiva en Elefanta del siglo VI, en la que usurpa el papel de creador frente a nosotros, imperturbable, preservador a nuestra derecha, con este rostro femenino y sonriente, y destructor a la izquierda, usurpando el papel incluso de la propia Trinidad hindú de Brahma, Vishnu y Shiva. O sea, él lo hace, todos los seguidores de Shiva. A partir de ese momento lo van a tratar como un dios único, es el dios creador, el dios destructor, es el dios todo. Y en Elefanta, en estas cuevas, presentan sus primeras iconografías. Es también a Shiva cuando en el siglo VIII se le realiza el templo más enorme de toda India, el templo excavado, templo también es arquitectura rupestre, el Kailasanata. Shiva vive en el monte Kailasa, en el monte sagrado, Kailasanata, y así se llaman los templos dedicados a Shiva. La naturaleza que está siempre muy presente, no te olvidas, aunque estés fuera, que estás dentro de la montaña, dentro de la cueva. Es un impacto muy grande también esa presencia de la naturaleza. Bien. Cuando en el hinduismo en el sur empieza también a florecer la puesta de largo, la presentación en sociedad de Shiva, o la presentación en sociedad del hinduismo en el sur de India, en Tamil Nadu, en Mamalapura, cerca de Madrás, va a ser, o Chennai hoy, va a ser precisamente dedicado a Shiva. El descendimiento del Ganges, la diosa Ganga baja a la tierra, tiene miedo de estallar la tierra, entonces Shiva se ofrece a prestar su cabeza para que el agua de la Ganga se diluya suavemente por sus cabellos. A esta apoteosis, a este milagro apoteósico acuden los dioses, las divinidades que vuelan por el cielo, por supuesto los campesinos y los brahmcetas que están en el bosque, y también los animales que van a beber al río. Aunque sea un tema dedicado clarísimamente a Shiva, que aquí le vemos además es la figura de mayor tamaño, y por mucho que sea la Ganga en la que divide simétricamente esta composición de una forma natural, porque era un manantial de agua que alimentaba el estanque de abluciones, pues lo que veía la gente que estaba ahí haciendo sus abluciones era precisamente los elefantes, era la naturaleza, o algún incluso otro detalle, esos elefantes que se acercan a beber, entre cuyas patas se van enredando los elefantes, nos provoca una gran ternura. Una presentación de algo apoteósico, de un gran milagro, pero totalmente integrado en la naturaleza, en la vida cotidiana y provocando esa ternura que es uno, para mi gusto, de los explicaciones de que el hinduismo triunfara tanto en el pueblo. Bueno, hay otros detalles, como este guiño aquí, esta anécdota del gato que se va a zampar a una familia de ratones, pero como ve el milagro se queda parado, empieza a hacer su gesto de penitencia, los dragones le dan las gracias. Eso es un guiño, es un chiste, claro, casi, es un guiño al fiel, al espectador, que desdramatiza la escena, sin quitarle grandiosidad, pero sí desdramatiza la escena, lo hace más cercano. Bueno, es a Shiva al que se le dedica el templo más grande del sur de India, cuyo vaso se culmina en el año 1000, justo una fecha muy fácil de recordar, es el de Brihadisvara en Tanjavur, también dedicado a Shiva, Shiva fuego, Shiva Rudra, Shiva destructor. Desde Tanjavur
se exporta no solo al resto de India, sino también a Sri Lanka y a todo el sudeste asiático, el shivaísmo. Se extiende con la indianización, con la cultura, con la escritura, con el pensamiento, la filosofía, se extiende también el culto a Shiva. Y para ello se empiezan a hacer unas imágenes portátiles fundidas en bronce a la cera perdida. Con lo cual cada pieza que vean, aunque se parezca mucho, son piezas únicas cada una de ellas. Y aquí vemos al Shiva Nataraja, Nata Danza Raya Rey, al rey de la danza, creando el mundo. Es Shiva que es el destructor, pero aquí se le adora como también creador. Sería un poco lo mismo también que el Lingam Yoni. Y porque además no solamente es como un gran rey de la danza creando el mundo, sino también en su energía femenina, que es Parvati, la diosa del amor y de la belleza a nuestra derecha, y a la izquierda el andrógino, el que se presenta mitad mujer, la visión total de el absoluto. El que se presenta mitad mujer, Arda, mitad nariz, Svara, el que se presenta nariz mujer, Svara, el que se presenta mitad femenino. Unas esculturas en bronce magníficas que desde luego son repetidas una y otra vez. Lamentablemente a veces hasta la náusea ya está en el Corte Inglés. Pero bueno. Bien. La dinastía posterior, en el siglo XII, ocurre el fenómeno de que los bienes religiosos y los templos se van acumulando en determinados recintos, y el recinto más importante, surgen así las ciudades santuario, y el recinto más importante, otra vez vemos que es este de Madurai, el más característico, de los Pandión del siglo XI, el templo ya, el recinto y el urbanismo es posteriores del siglo XII, los Pandión de Ptolomeo, son dinastías muy antiguas, pero bueno. Tenemos el estanque de abluciones, como no, y estos gopuran, estas puertas, puertas torreadas que van marcando la entrada a los distintos recintos. Al recinto más sagrado solo pueden entrar los brahmanes, los no hindúes podemos entrar a las zonas exteriores, podemos entrar al estanque de abluciones, como no, y también podemos entrar a estos mandapa de las 1000 columnas, o Maha Mandapa 958, 927, que son lugares de oración comunes. Y en las galerías exteriores, en los mandapas exteriores, hay hasta comercio, un desarrollo cívico de ciudad laica, y en los más interiores son siempre puntos de encuentro. Esta es el mandapa de 1000 columnas de Madurai, está la agencia ahí dentro. Claro, cada uno de los pilares es una obra escultórica digna de estar en un museo. Y algunos exteriores, como esta famosísima cabalgata de Srirangam, también son muy dignos de mención. Todo este hinduismo en el sur acaba en el broche de oro del imperio de Vijayanagar o Vichinagar. Vichinagar está en el valle del Tungabhadra, al norte de Karnataka, y es un lugar paradisiaco. Es el lugar donde en el Ramayana está el reino de los monos, Kiskindha, y es el lugar al que se puso de moda que los británicos fueran a pasear a caballo a partir del siglo XIX, y es el lugar que inspiró a Kipling para escribir el libro de la selva y ubicar aquí el reino de los monos. Es una zona muy fértil, de muchísimos cultivos, y además todo está lleno de rocas de granito, de grandes moles de granito rosa, espectacular, con el que se realiza toda la arquitectura. Es la ciudad, como les decía, de los monos, grandes imágenes de todos los dioses con forma de león, con forma de animal. Es de los pocos recintos donde vemos que todavía se conserva arte palaciego, desde las plataformas del trono. Además, como está la UNESCO detrás de ello, cada año cuando vuelves lo vas cada vez ver cómo ha crecido, cómo se han levantado columnas del suelo, cómo se va desbrozando todo, cómo va emergiendo gracias a la restauración y al apoyo de la UNESCO. Los estanques reales, los estanques de abluciones reales, y esto lo he visto, llegado a ver totalmente tapado. El Palacio del Loto o el Palacio de la Reina, con una mezcla de estilos, estamos ya en el siglo XIV, del XIV al XVI, es Vichinagar. La elefantería real, son unos edificios realmente monumentales e inolvidables, con ya mezcla de muchos estilos. Incluso hay alguna característica cristiana, porque ya están en Goa ya están los hispanolusos,
Bueno, y no digamos los templos, donde a donde mires están realizados con un gran primor, sobre todo los mandapa, los pabellones dedicados a la danza, los natya mandapa. Cabe imaginar aquí a las bailarinas y a los percusionistas. Todas esas columnillas que ven ahí, por la presión, son monolíticas y por la presión tienen distintos tonos y se las golpea y van creando un concierto de percusión. Bien. Como les decía, al hablar del factor geográfico, en el sur es un territorio más pequeño, aunque acaba unificándose en un gran imperio por Vichinagar, desde aquí. Sin embargo, no tiene la extensión territorial del norte. Entonces, en el sur se estudia el arte por dinastías. La evolución artística es evolución cronológica por dinastías. Sin embargo, en el norte van a ser los materiales y los cultos locales, como les decía, los que marquen las características artísticas. Independientemente de la importancia de las dinastías, hay dinastías importantísimas en el norte, desde la dinastía Ganga, la dinastía Pratihara, la dinastía Chandela del Bundelkhand, la de Khajuraho. O sea, hay dinastías muy importantes, pero se estudia más en función de las regiones, de los materiales y de los cultos locales que determinan que el templo sea, o el edificio, lo que sea, el arte, de una determinada manera. Bueno, Eva muy coherentemente empieza por Orissa, que es el que presenta los templos más antiguos, mejor conservados, va ascendiendo todo el Ganges hasta el Bundelkhand, sigue por Rajputana y acaba en Gujarat. Yo les voy a presentar solo, por cuestión de tiempo, parte de Orissa y del Bundelkhand, aunque me pierdo cosas, pero son las dos más contundentes, los dos estilos más contundentes. Porque además Rajputana fue la primera en recibir las oleadas de las invasiones islámicas y está muy destrozado. Entonces lo mejor conservado es lo de Orissa y Bundelkhand. Bien. Entonces, en Orissa empezamos, el templo del norte es el Nágara, el santuario, que tiene dos partes muy claramente diferenciadas. Eva explica hasta los nombres en sánscrito y en orilla, que es el idioma de Orissa, del plinto, de la cenefa, de no sé qué, del exhaustivo. Y yo no sé los alumnos si eso te lo van a agradecer, pero bueno. El Sijara o torre, que es el Santa Santorum, la cubierta más alta, celestial, redondeada, curvilínea, y el mandapa o pabellón de la oración destinado a los humanos, más rectilíneo. Bien, estos son las dos formas que configuran el Nágara, que es el templo hindú por excelencia. Todo ello cuajado de decoración, parece como si la decoración emanara de la propia glorificación del dios, porque estos templos son las moradas de los dioses. Y la iconografía no está tanto para enseñar como en el aspecto budista, sino para glorificar al dios, para extender su gloria y su poder. Entonces los templos se plantean como un microcosmos, como si fuera un mandala, con una geometría muy pura y estando en función también de sus proporciones matemáticas. Y, como les decía, la decoración, al principio todavía estas dinastías también guerreras, pues con Skanda, el dios de la guerra, y con Durga, la diosa de la guerra. La miro porque esta escultura nos gusta mucho a las dos. Impresionante la fuerza de esa mujer matando al búfalo. Bueno. Y desde los templos primeros también del siglo X, en su recinto, aislados, del siglo XI, mucho más complejos. Ya este templo se llama el Lingaraya, el rey del Lingam, y está dedicado a Shiva, naturalmente. También en Orissa, en Bhubaneswar, que parecen muy complejos, pero con un urbanismo también muy ordenado, hasta los templos más grandes y más excéntricos, porque este ni siquiera está dedicado a Shiva, es una excepción extraordinaria. Está dedicado a la divinidad solar, al dios Surya, el dios del sol. Y está planteado como un carro solar con unas ruedas de más de 3 metros de altura, y es ya del siglo XIII, y cuando nos acercamos vemos ese virtuosismo técnico en la talla, en la labra del trépano, cómo va transformando en un encaje toda esta piedra. Y nos empezamos a fijar también de que hay algunos grupos eróticos en esta decoración, a pequeño tamaño y a gran tamaño. No es tan prolijo, no es tan abundante como vamos a ver en Khajuraho, pero sí empieza a haber aquí esa transformación de los temas bélicos y de los dioses a temas más mundanos, más cortesanos y desde luego inmersos en el pensamiento tantra, en la sexualidad tantra. Y lo más tántrico de todo es Khajuraho, cuyos templos, de sus 80 templos se han podido rescatar 22, y los más importantes
están cuajados de decoración erótica que llamaron tanto la atención de los británicos como de los indios cuando lo descubren en 1843, pero que realmente estudios serios sobre Khajuraho ha habido muy pocos y desde hace muy poco tiempo, porque escandalizó incluso a los propios indios. Todos, fijaos que templo, también dedicados a Shiva, el Kandarilla Mahadeva, otra advocación de Shiva, cuajado también de decoración erótica. Decoración erótica además de estos mituna o grupos que mezclan a dioses, a humanos, a un campesino que va por aquí, y al ver lo que está pasando aquí empieza a reaccionar, o el más difícil todavía, juegos malabares. Verdaderamente sorprende que esto sobreviviera al carácter iconoclástico islámico, entonces sobre todo, que arrasaron todos los templos de la Rajputana, y pudiera prevalecer aún en ruinas hasta 1843, en que fue descubierto y empezándose a restaurar. Porque desde finales del siglo XII en India está presente el Islam. Primero tiene contactos comerciales pacíficos, pero a partir del siglo X empiezan las oleadas invasoras de los goríes, de los turco-afganos procedentes de los valles de Gor, que acaban fundando el primer sultanato independiente en Delhi, a finales del siglo XII. Y desde el siglo XII van extendiéndose por todo India. Hay una primera etapa muy bélica, desde el siglo XIII, XIV y XV, todo ello es una etapa muy bélica, muy pobre, en que los sultanatos independientes y los principados hindúes están luchando, a veces en el asedio, muriendo, asfixiándose, pues no tienen ni a dónde huir, entonces resisten hasta la muerte. Bien. En esta primera etapa hay mucha mezcla de elementos, por ejemplo, aquí vemos un elemento de nueva cuña como es el alminar, que no había en India, el stamja era mucho más discreto, la columna era mucho más discreta. Vemos también el aprovechamiento de mandapas hindúes para las salas de oración de las mezquitas, en las que se han eliminado las partes figurativas que puedan ofender. Y también tenemos elementos comunes, como es el arco de Kudu, que es el arco indio por excelencia, procedente de una arquitectura en madera, o el arco aquillado árabe. Hay una mezcla un poco de todo, hasta que llega el Imperio Mogol. Verdaderamente es uno de los pasajes más importantes de la historia mundial. En 1526 el Babur ocupa el trono de Delhi. Desde que el primer sultanato independiente de Delhi se ubicara en Delhi, aquel sultán que tiene el trono de Delhi es el que tiene más poder moral y también efectivo, pero bien, sobre todo moral. Entonces, Babur, el primer mogol, ocupa el trono de Delhi en 1526 y ahí deja implantada toda su dinastía, que sufrirá al principio algunos contratiempos, pero bueno. Su hijo Humayun ya es enterrado en Delhi. Y aquí tenemos el mausoleo de Humayun en Delhi, de mediados del siglo XVI, es la primera gran obra de arte mogol en India. El arte mogol en India sobrevive, entre otras cosas, por su perfecta estructura arquitectónica y por sus materiales. Van a elegir desde un primer momento la arenisca roja y el mármol blanco, que es indestructible, por el clima indio lo destruye todo. Y los terremotos, da igual, la lluvia, los corrimientos de tierra, todo sigue impertérrito siempre. No hay ni una decoración pintada, todo es incrustado, con lo cual también se conserva mucho mejor. Bueno, estos mausoleos, mezquitas, palacios siempre se van a erigir en lugares paradisíacos. La estructura paradisíaca es los 4 ríos, el edificio se plantea con 8 paraísos, los 7 bíblicos más al infinito del profeta. Siempre estamos jugando con el número 4 y 8 en los volúmenes, en los octogonales o en los urbanismos de cuadrícula, en jardines mogoles. Aquí nace también el jardín mogol. La obra constructiva y artística más importante viene desde el gobierno del emperador Akbar a la izquierda en 1556 hasta la muerte del emperador Aurangzeb en 1707. Desde 1556 a 1707 es el gran arte mogol en India y la gran cultura y el gran pensamiento. Y vemos también cómo va creciendo el imperio. Akbar, bueno, y es muy bueno, y Eva lo transmite así también en el libro, cómo se ve la personalidad de los propios emperadores en el arte. Por ejemplo, Akbar es una persona que quería sentirse indio
había nacido en India, proclama la paz de Akbar, entablando alianzas con todos los principados hindúes y los sultanatos, crea un Estado moderno, un Estado civil, elimina el ministerio militar y religioso, crea realmente unos ministros, unos civiles, crea un Estado moderno, elimina el impuesto religioso a los no islámicos, que los anteriores emperadores y sultanes cobraban a los no islámicos en sus territorios, y este afán y ese amor por India se le nota en su gran obra. Bueno, construye muchos fuertes y muchos palacios, pero quizás la obra más significativa es Fatehpur Sikri, que manda construir para celebrar el nacimiento de su primogénito. Es una ciudad cortesana, es una alhambra, es un fuerte rojo también, además está realizado en arenisca roja, y sobre una meseta de arenisca roja, la arenisca de Sikri, en la meseta de Sikri. Y aquí vemos toda la zona de audiencias. La audiencia pública planteada como un 4 ríos del paraíso, aunque aquí precisamente las pasarelas harían el cuadrilátero, dividirían el cuadrilátero de los ríos, que era el lugar de audiencia pública. Después al fondo tenemos el edificio de audiencia privada, a la izquierda arriba con su torrecilla el Panch Mahal, el palacio de 5 pisos destinado a las mujeres. En el edificio del fondo, Akbar se sentaba en medio y oía a sus embajadores, los mandaban sentar. Hay miniaturas en que se ve a los embajadores sentados a lo largo de las pasarelas, o si tiene unos encuentros religiosos, pues toda una línea de sufíes, una línea de jesuitas de Goa, una línea de brahmanes, etcétera, etcétera. También se dice que espiaba desde ahí, se hacía esperar y espiaba. Bueno, hay muchas anécdotas en torno a Fatehpur Sikri. Otro de los temas también que refleja Salman Rushdie en su última obra, la historia de Akbar y Fatehpur Sikri. Bien. O el Panch Mahal. El Panch Mahal es un edificio típicamente hindú de recreo. Es el pabellón de caza o el lugar donde se puede uno refugiar del calor y de la lluvia. Pues él lo utiliza como palacio de las mujeres para que las mujeres vieran las fiestas del palacio, participaran en ellos, espiaran a los invitados. Bien, el siguiente emperador es el emperador más excéntrico de todos los mogoles, de todos estos grandes mogoles, pero no como el resto de los monarcas absolutistas del siglo XVII. Él empieza a gobernar en 1605, a principios del siglo XVII, y hace lo mismo que hacía Kangxi en China o Luis XIV en Francia. Llenar la corte de extravagancias, llenar la corte de artistas extranjeros y ver el arte y ponerse, informarse y tener referencias de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Son comportamientos muy parecidos, es muy curioso, que coincidan cronológicamente. Entonces se hace retratar en su Jahangir-nama, en sus crónicas del emperador Jahangir, en estos retratos áulicos realmente enloquecedores, donde él es el rey del tiempo, el rey del sol, el rey de la luna, que está recibiendo, entre otros, a un rey inglés, ahí como un embajador más, desde luego que se hace retratar con, y yo diría sobre, el niño Jesús. Son muy famosas sus álbumes botánicos y zoológicos que manda recopilar. Los preferidos, las láminas preferidas son las de sus elefantes más queridos, los animales de cetrería, los halcones de cetrería, y en las láminas las botánicas también, pero sobre todo las zoológicas, trascienden el mero interés científico. Los animales están cantando, están volando, están apareándose, están cazando, están en su aspecto más característico, o que más les enaltece, o que más les caracteriza. Entonces, todas estas láminas con una excelente calidad y gran tamaño, no sé por qué realmente se les llama miniatura, porque pueden sustituir a nuestra pintura de caballete, pero en fin, bueno. Es la miniatura mogol que llega a su máximo esplendor. No es una etapa, la de Jahangir, a principios del XVII, muy constructiva, pero sí inaugura la utilización exclusiva del mármol blanco de Makrana, el mismo mármol del Taj Mahal. Él lo utiliza por primera vez, él es el que utiliza por primera vez también la piedra incrustada, la piedra engastada, la piedra incrustada dentro del mármol. Y aunque todavía las estructuras son más bien adinteladas, más bien rectas, más bien de lenguaje lignario, de lenguaje de madera, como en las hindúes, sin embargo ya aquí empezamos a ver ese tratamiento de la piedra incrustada, que se lo demos a Jahangir, pues siempre el más famoso es Shah Jahan, y no es verdad. Todas estas celosías maravillosas que van tamizando la luz de un lugar a otro, o los suelos incrustados y las paredes, todo de piedras duras, preciosas y semipreciosas. Bien.
Y llegamos al gran constructor de India, que es Shah Jahan, el emperador del mundo. En todo el mundo sabe, cualquier persona tiene la referencia a la historia de amor con su favorita, la favorita de palacio, Mumtaz Mahal, que era una princesa de origen persa, Arjuman Banu, que le dio 14 hijos y que murió al dar a luz al último. Aquí vemos a Shah Jahan con su Kohinoor, la luz, la montaña de luz. Es un experto gemólogo que adornaría después su trono del pavo real. Vemos también como el león mogol está prácticamente desplazando a la oveja persa, que son los grandes emperadores de ese área en ese momento, mucho más que los persas, que los safávidas, etc. Bueno, tiene toda una primera etapa muy bella y muy dulce de renovación de la fortaleza fuerte, del fuerte rojo de Agra, de los palacios de Agra, y también de los palacios de Jaipur en mármol, es una zona, o como por ejemplo este pabellón del fuerte rojo de Agra, donde morirá. Una vez que ha sido hecho prisionero por su hijo en el año 58, acaba muriendo al cabo del tiempo, viendo a lo lejos la tumba de su favorita, de Mumtaz Mahal, el Taj Mahal, la corona de la corte. Se realiza en 20 años, 1631, 1650 y tantos. Bueno, no tengo palabras. De vista aérea, por la noche, de día, de cerca, de lejos, el Taj Mahal es una obra, bueno, no planteada como un Hasbihis, como un 8 paraísos, con la cúpula divina de luz que debe cubrir las tumbas. Está desplazado al fondo de los 4 ríos, al fondo de Chaharbagh, para tener una mayor perspectiva. El hecho de irte acercando poco a poco al Taj Mahal, ves cómo se va variando, el edificio crece, el edificio se aleja y el edificio se acerca. No eres tú, es el edificio, no puedes quitar los ojos. Y bueno, es espectacular, desde luego, como les decía, la luz de atardecer, la luz casi de mediodía, aunque ya está empezando ahí a hacer sombra, una luz muy luminosa, o los nocturnos. 4 días antes y 4 días después del pelinrubio se puede entrar al Taj Mahal y el mármol blanco de Makrana es translúcido y no poroso, entonces absorbe la luz y la refleja, y es una vista realmente lunar. Bien, formas muy puras, una limpieza de estructura, de líneas, de decoración, los interiores también, todo es mármol con piedra incrustada. Y la gran obra apoteósica a mí bueno, hay cosas que sí me gustan de él, pero me gusta más el fuerte rojo de Agra que el de Delhi, por ejemplo. Pero la gran apoteosis final es la ciudad de Shah Jahanabad, que hoy se encuentra en el centro de Delhi, que es una enorme fortaleza hecha de nueva planta de una sola vez, donde se distribuye toda la vida de la corte, desde, por supuesto, militares, caballerías, mercados también, mercados, zonas de servicios y zonas de audiencia. Bueno, pues toda esta zona final, la vida de los emperadores, por supuesto, está por encima del mundanal ruido, y entonces todo esto que vemos aquí en planta está muy elevado. Y esta parte final es muy digna de mención porque son las dependencias privadas del emperador. Y todo ello se eleva sobre una plataforma de mármol blanco que a su vez está entretejida, está hilvanada, va hilvanando, va cogiendo, uniendo con el agua y con el frescor y la música, va uniendo los distintos pabellones imperiales. Se llama el Canal del Paraíso y surge de los pies del trono privado del emperador. Las celosías, cualquier detalle que miremos es verdaderamente espectacular. Bueno, al mismo tiempo, y ya voy a terminar, el arte hindú se ha quedado ahí bastante acochinado, perdónenme la expresión, y entonces empieza a desarrollar en sus palacios, cuando han sobrevivido y se han hecho vasallos de los mogoles, palacios, y cuando no, fortalezas. Y en estas fortalezas empieza a desarrollar el tema del krishnaísmo, de un krishnaísmo muy erótico, cuya literatura, el Gita Govinda, se dice siempre que tiene una lírica muy, muy erótica. Es el alma universal, Krishna es el alma universal, y a él
aspiran a unirse todas las almas individuales, aquí planteado como un príncipe y unas gopi, unas pastoras, unas mujeres. Explica muy bien Eva desde las miniaturas de la montaña Pajari, las miniaturas más krishnaístas, a las más influenciadas ya por los mogoles. Explica también muy bien los Rangmala, que es otro de los grandes fenómenos artísticos de India. Son las pinturas inspiradas en melodías, en música. La estructura simétrica, los colores alterados, todo ello está de acuerdo con sus escalas musicales y con determinadas ragas. Y también las miniaturas que tienen más influencia mogol, más acuareladas, donde el tema femenino empieza otra vez a ser el más importante, son las escenas de estas cortes galantes que ya están abocadas a la decadencia total, no pueden aspirar a nada, han sobrevivido al mogol, a los islámicos, pero sin embargo tienen ahí toda la presión del imperio británico. Y todo ello se simboliza en estos nubarrones, que son característicos de esta escuela. Es verdad que en el Valle de Kangra se forman tormentas muy rápidamente, pero vamos, esos nubarrones que están amenazando esta placidez del columpio. Bien. Porque desde el siglo XVI, y empezando por Goa, y Goa tiene una arquitectura espectacular, desde el Bon Jesús de Goa, que es del 16, hasta esta iglesia catedral, que es ya del 17, una arquitectura espectacular y que no ha tenido repercusiones en India. Sí la tuvo, sin embargo, todo el colonialismo británico. Son muchas las tres ciudades presidenciales, Chennai, Madrás, Bombay y Calcuta, son las tres ciudades presidenciales que tienen la obra más importante de arquitectura británica, con toda su sucesión de estilos, los revival, los neogóticos. Aquí les traigo, para poner un ejemplo, a la Victoria Terminus de Bombay, de hoy Mumbai, la Victoria Terminus, la estación la gran estación de Bombay, inspirada en obras desde luego británicas, etc. Se llamaba estilo babú, estilo esquirol. Y después ya pasamos a toda la reivindicación nacionalista, donde Eva explica muy bien toda la formación, insiste mucho, pero no tenía una imagen buena y no lo he traído en Shantiniketan. Shantiniketan, como dicen los bengalíes. Shantiniketan es la universidad fundada por los Tagore, donde ahí se va a intentar una cultura panasiática, hablando también con China y con Japón, y donde se vuelve a la enseñanza a través, por ejemplo, en arte, de la creación artística, y se recuperan todas las tradiciones artísticas. Al recuperarse todas las tradiciones artísticas también se recuperan muchos motivos, y la escuela de Bengala y el Bazaar Painting pues recupera la vida de la calle y la vida también de Calcuta, Calicut o Kolkata, como se llama ahora, es el santuario de Cali, o sea, tiene ahí mucha... Y traigo dos imágenes finales de Mira Mukherjee, que a mí es una escultora que me gusta mucho. Las dos obras son del año 85 y 83. Mira Mukherjee, que realiza este Ashok cuando se convierte al budismo y que trabaja mucho con las tribus, y de ellas saca toda la técnica para hacer estas grandes esculturas en metal. Y también Arpita Singh y Patti, que estás por ahí, me acuerdo que te gustó mucho en el doctorado, cuando expliqué a Arpita Singh, te gustó mucho, aquí la tienes otra vez. Arpita Singh en estas figuras en el agua, ya totalmente inmersa en el mundo de la ciudad, del ruido y de la lluvia de los monzones. Bueno, y quiero terminar con esta imagen del siglo XI de una Kunda Krida. La Kunda Krida es la bailarina malabar que juega con las pelotas, que para mí es una de las obras maestras del arte indio, procedente también de todo el área y el estilo de Khajuraho, pero de otra dinastía, y que está en el Museo Nacional de Nueva Delhi. Por su gracia, por su dinamismo, por su ímpetu, que tanto me recuerda a Eva. Muchas gracias, Eva. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que hablar de mi propio trabajo es algo que siempre me ha dado mucha vergüenza, máxime después de los halagos que mis compañeros de mesa, que se han pasado un poco, han hecho de mí, y después de los que no sé cómo no estoy ahí metida debajo de una silla ahora mismo. Así que para poner punto final a este acto, lo único que voy a hacer es algo que por otra parte siempre he querido hacer, que es lo que hacen las estrellas de Hollywood, ¿no? Cuando les dan el premio, pues subirse al escenario y agradecer y dedicar.
Empiezo, como no, agradeciendo a todos los amigos que estáis hoy aquí por vuestra presencia. Entre vosotros se encuentran muchísimas personas sin quienes este trabajo hubiera sido imposible. Mi marido, Javier, y mis hijos, que han sufrido con paciencia y abnegación mi dedicación a India. Cuando Jesús contaba antes eso de mis viajes, me cojo el autobús, me voy a India, bueno, pues mi marido y mis hijos han tenido siempre una paciencia conmigo, se han embarcado conmigo en esos viajes y mis hijos desde que son pequeños me han acompañado en estas aventuras. A todos los amigos que estáis aquí, con quien tantas cosas he compartido, tantos momentos de complicidad, algunos de vosotros os he robado incluso fotos para el libro, a Casa Árabe y a Casa Asia por acogernos hoy y por apadrinar este acto, a la editorial ACAL y muy especialmente a Jesús Espino, mi editor y, como habéis podido comprobar, padre consorte de la criatura, ya casi pareja de hecho, lo siento mucho, Rosa, su mujer, pero has incluido un tercero en tu matrimonio después de este libro. A Jesús por haber confiado en mí, por su apoyo siempre y porque a pesar de los tiempos que corren sigue publicando libros, o sea que yo creo que realmente el gran mérito de todo esto lo tiene él. Este libro es fruto tanto de mi tarea docente como investigadora durante 16 años en la universidad y de mis viajes y mis estancias de investigación en India. Mis viajes desde hace más de 20 años, algunos de ellos junto a Carmen, con quien, como ya ha señalado ella, he compartido muchísimas conversaciones. Aunque Carmen haya dicho que en el libro lo cuento todo, soy muy consciente de que cartografiar de manera exhaustiva la realidad india es a todas luces una tarea utópica, no solo por la vastedad que encierra, sino sobre todo por lo intrincado de los pequeños relatos que entretejen la vida y la realidad de India. Parto precisamente de la plena consciencia de esta imposibilidad y, por lo tanto, no es un libro que pretenda dar una visión cerrada del arte indio, sino más bien ha sido una manera de ordenar el trabajo de muchos años para facilitar el conocimiento de India o el acercamiento a India de mis alumnos en la universidad, pero también de muchos viajeros, amantes, curiosos del arte indio que quieran acercarse a ella desde un enfoque menos académico. He hecho, como ya ha señalado Carmen también, una apuesta clara por incluir expresiones artísticas que son poco habituales en los textos al uso, formas artísticas que desde mi punto de vista no han sido suficientemente valoradas en los estudios del arte indio. El arte tribal, el arte de las mujeres de India, el arte sikh. Creo que considerar estas manifestaciones, que no considerarlas por no ser mayoritarias, es un grave error, pues yo creo que la propia esencia de India es su heterogeneidad, su carácter de amalgama, de conjunto de gran cantidad de microrrelatos que la hacen una realidad multidireccional, cambiante y diversa, y de ahí que el libro se llame El arte de India, pero que esté subtitulado o que vaya acompañado de un subtítulo que reza Historia e historias. Soy una gran contadora de historias, dice Carmen. Me ha sonado a contadora de cuentos chinos, que es lo que algunos de mis compañeros a lo mejor piensan algunas veces. Es para mí enormemente emotivo que el libro haya sido presentado por mi maestra, por Carmen, y enormemente emotivo ver entre el público a tantísimos alumnos. Creo que el libro es precisamente el fruto del encuentro de esos dos mundos y, de hecho, me gustaría, en medio de este panorama donde la enseñanza está tan denostada, pues dedicárselo a mis maestros. Dedicárselo a mis maestros desde el colegio a la universidad y, por supuesto, a mis alumnos, sin los que esto pues, no tendría ningún sentido. Muchísimas gracias.